Muy bien. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. En tus manos encomendamos este tiempo. Te pido que juntos podamos aprender de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, lo que está en tu corazón. Y ayúdanos, Padre Santo, a no distraernos. En el nombre de Yeshua, en tus manos estamos, a ti nos encomendamos. Amén. Muy bien. Vamos a dar comienzo. Recordemos que la semana pasada solamente vimos el versículo 1 del capítulo 14, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el capítulo 14, ¿sí? Y pues que Dios, que el Señor el Eterno nos guíe en esto. Muy bien. Nada más para recordar, vimos Juan 14, 23 y 24, vimos varios versículos de ahí, pero para recordar, dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y le haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces ahí queda bien claro, ¿verdad? Que todo lo que hizo, aún el ministerio, tenía que ver con lo que se le indicó por el Padre, siendo el que tiene la iniciativa de hacer todas las cosas el Padre y levantando lo que es la palabra del Padre, que todos en el contexto correcto, ¿verdad? Sabemos que al hablar de la palabra del Padre no se está refiriendo a una palabra rema, una palabra profética, sino es la palabra escrita que fue con la que todos los profetas hablaron para que el pueblo viniera a arrepentimiento. Es algo histórico, ¿sí? Muy bien. Y vimos algo que es muy importante, ¿verdad? Me gustó esta ilustración porque ahora la perspectiva hebrea es diferente. Debemos verlo en la perspectiva original. Y la perspectiva original en la palabra de Dios es hebrea. No es griega, ni es romana, ni estadounidense, ni occidental. La perspectiva correcta para ver la palabra de Dios es hebrea. Ahí tenemos que entenderlo de esa manera y esforzarnos para poder nosotros entender toda la cultura hebrea, las escrituras, hasta donde nos sea posible para poder tener una buena interpretación de lo que está escrito y no estar transgiversando ni entendiendo las cosas de una manera que no son, ¿sí? Y todos ahorita tenemos acceso a poder entender por lo menos lo más básico, ¿verdad? Del idioma hebreo, ¿sí? No, qué bueno que fuéramos todos hebreoparlantes, ¿verdad? Pero por lo menos comprender lo más básico del idioma hebreo para poder comprender los fundamentos de la fe. La cultura, ¿verdad? Que en eso hay mucho material que podemos investigar, a ver cómo es que se hacían las cosas, ¿verdad? Hay muchos descubrimientos que se han hecho, etcétera, para poder comprender el verdadero contexto de las escrituras. Muy bien. Y vimos que en Ezequiel 9:4, ¿verdad? Si recuerdan, vimos acerca de la Aleph y Taf, ¿verdad? Entonces ahí dice, y le dijo Yahweh, pasa en medio de la ciudad y en medio de Jerusalén y señala con una cruz las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, aquí hay algo muy importante, dice, pon una señal en la frente, pon una marca en la frente, las diferentes versiones. Pon señal en la frente, pon una señal en la frente y marca una cruz en la frente, ¿verdad? Y está hablando que esa señal es para los que gimen y se duelen por el pecado que está ¿en dónde? En Jerusalén, ¿sí? En el pueblo, en lo más íntimo, ¿verdad? Aún en Israel podríamos hablarlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos el dolor que hay en el corazón del Señor, ¿verdad? Del Eterno, ¿verdad? Por todo lo que se hace en Israel, en el pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gente que no tiene conocimiento, Dios tenga misericordia de ellos, Él va a juzgar, ¿verdad? Y nosotros tenemos una responsabilidad para con eso. Pero primeramente el juicio empieza por casa y primeramente la que tiene que santificarse, ¿verdad? Es la prometida del Señor, el pueblo de Israel.
Los que verdaderamente están en el Mesías fueron comprados por la sangre del Mesías y saben que son parte de Israel, ¿verdad? Por haber sido injertados. Entonces ahí es donde comienza y ahí es donde nos debemos de doler principalmente, por no estar ahora sí que de acuerdo a lo que la palabra de Dios exige de nosotros, ¿verdad? Y que estoy hablando de acuerdo a lo que Dios exige de nosotros. Amén. ¿Sí se entiende eso? Entonces esto es importante entenderlo, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, que ahí cuando se habla de señal y que lo interpretan o lo traducen como señal, cruz, marca, en realidad es la letra Tav. Es la letra Tav. Entonces, ¿qué está diciendo, verdad? La letra Tav como una marca en la frente. Y vimos, ¿verdad?, todo el significado que tiene todo esto, ¿verdad? Y el hablar de la letra Tav tiene que ver con eternidad, ¿sí? Tiene que ver con que es para siempre, ¿verdad? Entonces el Aleph y Tav, estamos hablando de supremacía, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de preeminencia. Entonces la primacía por toda la eternidad, no tiene fin. Muy bien, entonces es característica de nuestro eterno Dios. Sigamos. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el versículo 2. Y dice así: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces cuando nosotros vemos lo de las arpas, pues inmediatamente recordamos, ¿verdad?, el ministerio de David. Y cuando la palabra habla proféticamente, si algo es que se va a restaurar, la palabra de Dios habla acerca de ¿qué? ¿Se acuerdan? Del tabernáculo de David. Así es, y que tiene que ver con la exaltación constante, ¿verdad?, al Señor. Entonces, aquí lo vemos así. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí hay algo bien curioso, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de los 144,000, hay quien piensa que en realidad el hablar de estos que no se contaminaron con mujeres, pues uno piensa inmediatamente en gente que es eunuco, ¿no? Y uno piensa como que entonces el contaminarse, el yo estar con mi esposa, hay una contaminación en ello. Y podemos estar más en purificación, permaneciendo solos. Sin embargo, se sabe que cuando estamos hablando del que no se contamina con mujeres, las mujeres, y que tiene que ver con prostitución, tiene que ver con mujeres que representan religiones, idolatrías. Y cuando estamos hablando de vírgenes, estamos hablando de gente que nunca se metió a adorar ídolos, que siempre estuvieron fieles al único Dios verdadero. Entonces permanecieron así, ¿verdad?, sin contaminarse. Y entonces hay una recompensa especial y un propósito especial para ellos. Veamos, cuando nosotros vemos en 2 Corintios 11:2, ¿alguien lo ve por ahí? 11:2. 2 Corintios 11:2, así es. A ver. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es, al Mesías. Entonces vemos bien claro, ¿verdad?, que en el contexto bíblico sí habla acerca de esto, de gente que está completamente consagrada y no se ha prostituido en otras creencias. No se ha prostituido en otras creencias. Yo no sé si aquí hay alguno con esas características. A mí, en lo personal, a mí no me tocó ser católico. Yo no estoy diciendo que soy de los 144,000, ¿sí? Sin embargo, a mí no me tocó. Hay otras generaciones. Supongamos, mi mamá era practicante, pero yo no hice ninguna cuestión de primera comunión ni nada de eso. A mí no me llevaron. Y yo crecí en mi conciencia. Yo siempre estuve en la fe cristiana evangélica. En ese sentido no hubo idolatría. Sin embargo, dentro aún del cristianismo hay muchas creencias y costumbres de hombres que no son bíblicas.
y que sí las practicamos. Y así nada más, o sea, está bien claro entenderlo. Y cuando nosotros empezamos a ver, y esto es lo que empieza a veces a traer conflicto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres extrañas a la palabra, ¿verdad? Pues ahí anduvimos practicándolas, ¿verdad? Y poníamos cosas, y bien curioso, porque esto que parece un juego y que es muy hermoso, tiene un fundamento terrible y antiquísimo. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Y ya existía. De aquí hay, nosotros los que estudiamos Génesis nos acordamos de cómo fue la situación. Acuérdense que la palabra de Dios habla acerca de de la torre, ¿se acuerdan? Y que todos, dice la palabra de Dios, que estaban reunidos ahí y que eran, ¿verdad?, en un mismo sentir. Entonces, aquí estaba toda la humanidad y la palabra de Dios dice que Él trajo esa confusión, Babel, porque Babel tiene que ver con confusión, pero dice que Él fue el que los esparció hasta los extremos del mundo. Fíjense qué curioso, porque vuelve a repetirse la historia, aquí para toda la humanidad, y en Israel en representación, también fue esparcido entre todas las naciones, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y es algo bien curioso porque aquí se habla de que los descubrimientos arqueológicos, pero impresionante, entre los, ¿quiénes creen? Aztecas en México han descubierto que tienen arbolitos adornados con una estrella y que tienen diferentes adornos también alrededor. Entonces te quedas, caray, ¿de dónde aprendieron lo del arbolito los aztecas? Porque todo viene de una cultura y de aquí empiezan a ser esparcidos. Pero resulta que este arbolito también aparece en Asia. Y obviamente, ¿verdad?, aparece en Europa, que es la fuente que nosotros... pues de ahí es. No, es mucho más antiguo. Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de el gran Nimrod. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es de que hablaban también... Ya ven que los lenguajes tienen un idioma antiguo y que muchos lo hacen como que es pictográfico, o sea que por medio de dibujitos. Pues en China, para decir que algo se inundó, dibujan precisamente un arca. Y esa escritura, estamos hablando que es de 4 o 5 mil años atrás, o sea, son culturas viejísimas. Entonces, todo viene de uno solo, así es. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a tener que ver probablemente la próxima semana antes de avanzar con el capítulo 15 y 16, porque es necesario que tengan la enseñanza de Nimrod, porque de Nimrod, no es cierto que todos los caminos llevan a Roma, eso no es verdad. Todos los caminos llegan a Nimrod, incluyendo Roma, Grecia, Babilonia, asirios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que conocer de qué se trata este Nimrod que habla la Biblia, para poder entender de dónde sale, ahora sí que la fuente de todas las religiones. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Entonces aquí hay que entender todo esto bien para poder tener ahora sí, un panorama bíblico correcto, históricamente correcto, y irnos así por partes, ¿verdad? ¿Sí? Pues vamos a continuar. Nos quedamos estos son los que se contaminaron, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que esta calidad de gente tiene una encomienda muy especial, porque a través de ellos viene llevar el mensaje en los últimos tiempos también. Entonces, sí. Más para aclarar, definitivamente no tiene nada que ver, que no quiere decir que no se habían casado, ¿verdad? No creo. Yo estoy de acuerdo con esta postura. Por eso que nos explicas. Okay. Ajá. Porque el hablar de que no se contaminaron con mujer, la palabra de Dios en su contexto no habla eso. De hecho, el mismo pueblo de Israel, Dios lo trata como si fuera una mujer y dice que es santa, pura y sin mancha. ¿Sí? Entonces aquí hay... ¿Se refiere a otras creencias o con otras naciones? Sí, pero Así es. Si lo lees así, ¿ves? Así es. Creencias de otras naciones. Así es. Ajá. Así es. Mande. Una
siempre la he tenido, muchos años la he tenido. Ay Dios, a ver si se... Si no lo sé, o lo sabemos, lo estudiamos y nos la llevamos de tarea, ¿verdad? No hay obligación, y no me estoy deslindando de la responsabilidad, de que todos conozcamos todo. Sin embargo, sí tenemos la obligación de escudriñar la Escritura para llegar a las verdades. Y si no ¿Sí? sigo con ella hasta que el Padre la revele. ¿No? Sí, sí, sí. Amén. Más que no sea de los tiempos de fin. No, cuando habla de los 144,000, yo siempre he pensado, y mucha gente piensa que son nada más judíos, o de la etnia de los judíos. Pueden estar esparcidos entre nosotros, o sea, entre las naciones, pues. Los 144,000 que habla primeramente, creo que en el capítulo 7, si no me equivoco, 7 o 9, no recuerdo ahorita, habla que son 12,000 de cada una de las tribus, esos 144,000. Entonces, pero como las tribus están diseminadas por toda la tierra, entonces no pueden ser son simplemente judíos. Pero hay una tradición o una creencia que dice que son judíos nada más. No, es falso. Es falso. Tiene que ser de cada una de las tribus, ¿no? Pues eso es lo que dice. Ajá. Excepto la de Dan. Excepto la de Dan, que no está considerada en Apocalipsis. Ya lo estudiamos en su momento. Ahora, hay una cuestión aquí. El Padre es el único que sabe dónde están quién es, de qué tribu y de cada quien. Tú puedes ser de la tribu de Neftalí, no sé, de Simeón, de cualquier tribu. Así es. Él es el único que sabe, porque nosotros no sabemos. Ajá. Entonces, a la hora que Él los selle o los escoge, pues va a empezar a aflorar. Entonces estos son de la etnia de tal. Así es. Ajá. Pero todos vamos a hacer de una. Yo no sé si todos vamos a ser de una, pero todos vamos a ser de Israel. Sí. Y yo creo que Dios nos va a colocar en la que nos corresponde. Y, ¿verdad? La palabra es bien clara. Las puertas tienen el nombre de la Nueva Jerusalén. Las puertas tienen el nombre de cada una de las tribus. Ahí no dice iglesia adventista y en la otra iglesia, ¿cómo se dice? Bautista o... Exactamente, o en una de las puertas dice somos de la iglesia no denominacional, evangélica o la que sea. No existe eso en la Biblia. Ajá, no existe eso. Sí, pensando nomás, ¿no? Así en súper corto, ¿no? Cuando uno trata de escribir o llevar un registro de la genealogía de tu familia en corto. Y el bisabuelo, no, pues quién sabe, ¿no? Está ahí, Porque capaz de que es que se casó con otra persona y tú ni supiste, ya es que está embarazada de otra persona, o sea, está bien, solamente, ahora sí que solamente Dios sabe la sangre que corre por nuestras venas, ¿no? O sea que en tu familia también pasaron esas cosas. No, Sí. Y aquí en corto, ¿no? Los testigos de Jehová que se agarran mucho de esa profecía de los 144,000. Entonces, pues no, es ahí. Y se están manteniendo castos, ¿no? Y sin casarse, no, para nada. Muy bien, entonces continuamos. Como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y qué bendición que sea así. ¿Sí? Y habla del mensaje, ahorita en adelante, de los 3 ángeles. Y aquí vamos a necesitar, ¿verdad?, poner atención para identificar los 3 ángeles y qué es lo que hace cada uno. Entonces dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí vamos a ver el contexto de este evangelio, de estas nuevas noticias. Porque aquí es muy importante que entendamos algo. El contexto no es de salvación, ¿sí? El contexto no es arrepiéntete para que seas salvo y acepta a Jesús en tu corazón. No es así. No es así. Y así se ha creído. Vamos a analizar bien el contexto y nos vamos a dar cuenta. Pero primero vamos a leer Mateo 24:14. Si se fijan, aquí en cada uno de los versículos que hemos estado viendo, que habla acerca de la fe en el Mesías, en Yeshua, y la obediencia a la palabra del Padre. Es bien claro que en el contexto bíblico habla de los que son salvos y son parte de los santos, son santificados, ¿verdad? Son gente que su fe la demuestra en obediencia. No se habla de declaraciones positivas o si yo creo y como yo creo ya está. No habla de eso.
Sabemos que es por fe, pero el fruto es en obediencia. El fruto es en obediencia y lo repite muchas veces Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Revelaciones. Eso es importante. Veamos qué dice Mateo 24:14. ¿Quién lo tiene? Yo. Bien fuerte, por favor. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Este ángel decía que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Qué es lo que está diciendo a gran voz? ¿Qué dice el 6 que está diciendo? El evangelio eterno, para entrar en el contexto. Y fíjense lo que dice después de los 2 puntos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje que está dando. Fíjense qué tremendo, ¿no? Entonces habla de una completa sumisión. Ey, espérame, ahí viene. Ahí viene y cuidado porque viene a traer juicio. Y viene a traer un juicio muy severo. ¿Sí? Muy severo y no porque no se lo merezca, ¿verdad? En la tierra o la humanidad. Tiene que ser así para poder exaltar y glorificarse en su justicia también. En su misericordia, pero también en su justicia. Amén. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Otro ángel le siguió. Entonces vemos que hay un ángel que trae este mensaje. Ok, vamos a ponerlo aquí para ubicarlo aquí. Vamos a ver. Primer ángel. Entonces, 2 puntos. ¿Qué es lo que trae? ¿Verdad? Dice el mensaje de evangelio eterno. Qué curioso que se le hable el evangelio eterno y que diga estas palabras. Sí lo podemos conectar. El evangelio eterno es lo que dice: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Se parece este evangelio eterno a lo que hemos escuchado siempre? No se parece. En algo por ahí tal vez. Pero esto es bien tremendo, porque la palabra de Dios desde el principio habla precisamente a esto: arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Porque si no te arrepientes, va a venir juicio sobre ti. Entonces vemos que el evangelio ahora sí que está literalmente, o sea, pega completamente. Light que se ha profesado no es acorde con lo que la palabra de Dios nos dice. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El creador de todas las cosas viene para que le tengamos temor, le demos gloria y para que Él venga a hacer juicio. Entonces vemos que el evangelio eterno hay que ver bien de qué se trata. Dice, y otro ángel, segundo ángel, dice, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, otro ángel que anuncia caída de Babilonia. Muy bien, sigamos. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Entonces vemos que dan mensajes aquí. Sí, el tercer ángel, precisamente así lo dice. Y dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre. ¿Para quién fue hecho el lago de fuego? Para Satanás y sus demonios, ¿sí? La idea de parte de Dios en esto del lago de fuego no es que la gente vaya ahí. La gente está yendo ahí de su propia decisión. Entonces eso es bien importante. Dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces se da el mensaje, nos damos cuenta que todos son mensajes. Los ángeles aquí fungen como mensajeros, pero ahorita vamos a ver que van a hacer otra cosa aparte de eso. Y aquí el mensaje que se da, ¿sí?, es acerca, vamos a poner, beber
la ira de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vemos que los mensajes es el evangelio, que tiene que ver con juicio, la adoración y el sometimiento al Creador. Tiene que ver también con la caída de Babilonia, con ese juicio que trae y que engañó a tantos, ¿verdad? Y para todos aquellos que se dejen marcar, y viene la ira de Dios. ¿Ok? Y dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, veamos. Esto llama mucho la atención, esas manifestaciones precisamente de Roma, y que viene a promover un ecumenismo fuertísimo, ¿verdad? Y ahora sí que se vino el completo descaro en todo esto, ¿verdad? Entonces es algo que está, ahora sí que se está fraguando desde hace muchos años para que todos seamos uno. No importa de cuál religión, lo importante es, y aquí pongamos atención, que pertenezcamos a una religión. Que todas las religiones sean una religión, respetándonos y verdaderamente siendo de mente abierta para saber que tú puedes creer en otra cosa, pero vamos a vivir en un vínculo de amor, entre comillas. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene esta manifestación tan tremenda, porque si estamos hablando de unidad, la unidad, ¿qué es lo que la gente piensa cuando se habla de unidad? ¿Es bueno o es malo? Es positivo. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaban planeando ellos? ¿Qué es lo que se dice? Esto era unánimes. Somos uno. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Los planes, ¿verdad?, se modernizan y cambian algunas cositas, se les ponen algunos matices diferentes. Sin embargo, el plan es el mismo. Y esto es, según la palabra de Dios, y lo vamos a ver, para derrocar ¿a quién? Exactamente, a Dios mismo. Es lo mismo. Y todos los que estén, ahora sí que aliados con el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ese es el gran plan que siempre se ha tenido y se va a volver a repetir. Y todo está fraguando, ¿verdad? Todo está cuajando para que se dé de esa manera. Entonces esto es bien importante, que identifiquemos cuáles son los instrumentos para que esa unidad, ¿verdad?, se esté dando, que se llegue a cabo exactamente. Pues es totalmente herético, es una herejía lo que está haciendo él. Él va a favor de un movimiento mundial, internacional, que aparentemente va a generar, y probablemente sí va a generar paz en un vínculo de comprensión, de tolerancia, de amor, ¿sí? Sin embargo, según la Escritura, eso es demoníaco, así sencillamente. Es herético. Es una completa herejía todo eso. ¿Y quién lo está promoviendo? ¿Verdad? Pues la que por mucho tiempo se ha conocido como la ramera, que han salido sus defensores, ¿verdad? Dicen, no, que no es Roma, es el Islam. Y eso se da mucho entre los movimientos judío-mesiánicos, ¿sí? O en el mismo judaísmo, que se utiliza al Islam como la herramienta que se va a ser usada para los últimos tiempos. Y puede ser que en algún sentido sí, pero la Biblia no habla de eso. La palabra de Dios no habla acerca del Islam, pero sí habla acerca de Roma. Y habla de la última bestia, ¿verdad? La última bestia que ahora sí que su poder se divide en 10, juntamente con barro y hierro, ¿verdad? Y que tiene características que completamente las cumple precisamente pues la Roma actual, que se prostituye con el Islam, con el judaísmo, con los budistas, se prostituye con quien sea, ¿sí? Con tal de poder ser de influencia. Entonces, eso no es de parte del Eterno, definitivamente, ¿sí? Veamos. Entonces ahí está la gran bestia, ¿verdad? Veamos. Y en Apocalipsis 14:12 dice así: aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kadoshim, los santos,
de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. Ya no les voy a pasar, ¿verdad? Todos los que dicen el Apocalipsis ya se los he pasado como unas 10 veces, ¿verdad? ¿Cómo es que Apocalipsis repite tantas veces la fe, el testimonio en Yeshua y la observancia de los mandamientos? Y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y otra vez. No vamos a poder hacer una división de esto. La palabra de Dios no lo permite. No, es que eso es para antes y ahora estamos nada más por el Mesías. Si nada más por el Mesías es que entramos al juego, para que se entienda. Si no entras por la puerta, no estás en el juego. Sigues siendo un pagano, sigues siendo alguien que Dios tiene que tener misericordia de él. Pero si ya entras por la fe en el Mesías al juego, ya eres parte de Israel. Ya eres parte de las promesas que se le dieron a Israel. Ya eres conciudadano de los santos, ¿sí? Ya tienes esperanza en este mundo. Y también tienes obligaciones como pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, para pertenecer a la ciudadanía de Israel, la palabra es muy clara. Tiene su acta, ¿verdad? Ahora sí que tiene sus leyes como nación, ¿sí? El Israel bíblico, ¿verdad? Y esas leyes son para que ejerzas, ¿verdad?, esa ciudadanía. Y dice que sí y que no. Entonces, es muy claro. Cuando obtienes la ciudadanía de cualquier país, ese es el requisito mínimo. Que te aprendas el himno nacional y ahí estás, ¿no? No sé ni lo que dices, pero lo repites ahí y ya te dicen, ok, sí, ya te damos la ciudadanía, tienes que respetar las leyes, lo prometes, yes, o no sé cómo le digan, y lo hacen, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de la ciudadanía de Israel hay leyes, hay decretos, hay ordenanzas, hay instrucciones. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. La compra de nuestras vidas con la sangre del Mesías nos da los derechos a las promesas, a la bendición de Dios, a su protección y a la observancia de todas sus instrucciones, que nos sean permitidas hacerlas acá en las naciones. Caminando como ¿quién? Como el Señor nos ha enseñado, dándole honra siempre al Padre. Muy bien, sigamos. Entonces esto se ve muy repetido. Aquellos que observan sus mandamientos de Yahweh y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. ¿Ok? Sigamos. Ahora, hay una característica de los que observan los mandamientos de Yahweh y están en la fe de Yeshua. Entonces es algo bien, bien curioso, porque la característica que tiene es que siempre el dragón va tras ellos. A mí me bendice mucho un video de un judío ortodoxo que se convirtió al Mesías. Y él confiesa que muchos judíos ortodoxos saben que Yeshua es el Mesías y que murió y resucitó y toda la historia. Lo ven desde una perspectiva hebrea 100%. ¿Sí? No van a salir con ninguna cuestión grecorromana. No van a cometer ese error porque conocen bien las escrituras. Y ellos han hecho voto de silencio, porque cada vez que un judío ortodoxo empieza a predicar acerca del Mesías, obviamente es observante de la Torá, ¿sí?, y empieza a soltar el mensaje público, viene persecución. Eso lo estaba confesando y a mí me quedé, ay caray, qué tremendo, ¿no? Entonces la característica de los que han sido perseguidos es precisamente guardar los mandamientos y tener la fe en Yeshua. Y ahí está ahora sí que ahí está el semillero de los mártires. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios está esperando que el número de los mártires sea completado. No, pero espérate, el Señor nos va a levantar antes. Por favor, es una contradicción bien grande. Es que los mártires van a ser los que se arrepientan después, pero como nosotros ya lo aceptamos, pues ya. No, pues espérame, no es cierto eso. Llevamos unas vidas, honestamente, es exageradamente light. Exageradamente es diet todo lo que hacemos, excepto la comida. ¿Sí me explico? Entonces, no es cierto. Es más, no sería justo. Así de sencillo. Pero la misericordia de Dios, ahí está. En que somos parte del plan. En que somos salvos en el amado. En que tenemos la oportunidad de santificar, glorificar, darle honra al Padre, ¿verdad?, con nuestras vidas.
Ahí está la misericordia. Entonces sí está, pero hemos malinterpretado la misericordia para hacer una vida completamente en confort, una vida completamente ligera, ¿sí? Sin compromiso, ¿verdad? Y no es lo que el Señor enseña en su palabra. Muy bien, sigamos. Y sí, mira, sí lo puse. Ahí está la lista de los 7. ¿Ok? Entonces ahí está también la que estamos viendo, el 14:12. Voy a leerlo. Apocalipsis 1:2 dice acerca de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua, el Mesías, de todo cuanto vivió. ¿De quién está hablando? El motivo por el cual Juan fue encarcelado. Sí, fue llevado a la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9. Y Juan vuestro hermano, partícipe de vosotros en las tribulaciones y en el reino y en la perseverancia en Yeshua, estando en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. Y luego hace una división siempre. La palabra de Dios, y ahí Dios obviamente se refiere al Padre, ¿verdad? ¿Sí? Y al Mesías. ¿Ok? En el 3, Apocalipsis 3:8. ¿Quién lo lee? Por favor. Yo sé tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está pronto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Has guardado la palabra de mi paciencia, ¿verdad? Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Otra vez, el motivo de la persecución, la obediencia, la observancia de la palabra del Padre, ¿sí? Y el testimonio que tenían. ¿Cuál era el testimonio que tenían? Pues el Mesías ya vino, ¿sí? Somos salvos por él, ¿sí? Adelante con el Apocalipsis 12:11. Y ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Así es. ¿Y el 24, quién lo lee? Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio ¿De los decapitados por causa de qué? del testimonio de Yahshua Y por causa de... y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sí, se dan cuenta que aquí están el mensaje para los que sí se dejaron marcar. Y ahí está los que no se dejaron marcar. Los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Dios. Otra vez, repetido, ¿verdad? Sigamos. Y dice en Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Espérame, pues si Dios nos va a levantar antes. Bienaventurado, dice. Fíjense qué tremendos versículos, ¿no? Felices los muertos. Sumamente felices, doblemente felices, dice. Entonces dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Sus qué van con ellos? Obras. Ahí está. Sus obras van con ellos. Entonces, ¿para qué me salvó el Señor? Para que yo dé fruto y para que yo tenga obras que fueron predestinadas desde antes para que yo camine por ellas. Eso dice la Escritura. Sigamos. Y dice en el 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Sigamos. Vamos a ver la similitud que tiene en Daniel 7:12. Y dice así: miraba yo en una visión, esa es la visión de Daniel, ¿verdad? Una visión de noche, y he aquí sobre las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y como un anciano de días venía, y sus asistentes venían con él. Puso su dominio, su majestad, su realeza
Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Y si recordamos, esa es la promesa que se le hizo a la simiente de David. Así es, de David. No va a tener fin el reino, que tenía que ver atrás de David con la promesa que se le hizo a Judá, ¿verdad? El cuarto hijo de Jacob. Muy bien, sigamos. Y vemos, entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que está sentado en la nube: mete tu hoz y ciega. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle otro ángel. Otro ángel. Que dice que lo que estaba haciendo, clamaba a gran voz a aquel que está sentado en la nube. Entonces, ¿a quién clamaba? Al que estaba sentado en la nube. Y le estaba clamando: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Y hay que poner nuestros ojos en esa palabra madura. Vamos a ver qué dice el diccionario. Se utilizan con la misma traducción de madurez dos palabras distintas. Aquí en Apocalipsis 14:15 se utiliza geraino, que quiere decir disecar, secar. Madura, seco, maduro, marchito. Aún quiere decir podrido. Está pasada. Ya se pasó, se echó a perder. Mete tu hoz. Acuérdense que es juicio. Fíjense qué tremendo. Fíjense qué tremendo, ¿eh? La hoz es un cuchillo en forma de luna. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está clamando al ángel, al que está sentado en la nube? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Entonces aquí es bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la similitud de este pasaje con la... ¿Se acuerdan de la cizaña? Sí. ¿Sí? Vamos a ver un poquito acerca de eso, ¿verdad? Dice, ahorita más adelante, dice el 14:16. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Veamos el resultado de la siega, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. Y luego dice, otro ángel salió del templo, otro que sale del templo, que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y veamos. Dice el Mateo 13, 24, 30. Y ahí estamos hablando, ¿verdad? Precisamente de cuando se sembró cizaña. Dice, Yeshua les contó otra parábola. Y dice, el reino de Yahweh es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Ahora, ¿cuál es el campo ahí? ¿Dónde estaba hablando? ¿En qué momento fue eso? Estaba en Israel. Y estaba hablando de que, ¿verdad? Dios sembró buena semilla. Entonces dice, cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar algo de trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla. Después guarden el trigo en mi granero. Aquí hay algo muy especial. Cuando dice la palabra de Dios acerca de la mala hierba, que es la cizaña, fíjense lo que dice el diccionario acerca de esto. Dice el comentario, cizanión en griego, transliterado sonín en hebreo, como cizañoso, ¿verdad? Y el hebreo, o sea, transliterado al hebreo, sonín, que lo están tratando de poner al idioma hebreo de una manera que pueda ser pronunciable, y lo transliteran como sonín. Pero aquí es lo importante, vean nomás. Una hierba de centeno venenosa que se parece al trigo,
hasta que aparecen las espigas. En hebreo se entiende sonín ser no una planta diferente del trigo. En el hebreo el sonín no es una planta diferente al trigo, es trigo. Pero fíjense lo que dice. Se entiende sonín ser no una planta diferente del trigo, sino una degeneración de él. Fíjense qué tremendas palabras. Está degenerado. No está bien abonado. No va a dar fruto esa palabra, ese trigo que está modificado. No va a dar fruto. Su fruto va a ser malo. ¿Sí? Parece ser que los ángeles, que son los siervos del Señor de la tierra, lo reconocieron desde el principio, pero dijeron, deja que crezcan, ¿verdad? Porque luego puedo dañar el trigo al cortar la cizaña. Ahora veamos, vamos a seguirle aquí. Dice, en hebreo se entiende sonín, quiero que la idea esa no quedemos con ella, ser no una planta diferente del trigo, sino una degeneración de él. A la luz de este hecho, cuando Israel se separa de Elohim en el Tanaj, en el Viejo Testamento, para que se entienda solamente, ¿verdad? Pero es el Tanaj. Repetidamente les describe como una palabra relacionada, soná. Fíjense las similitudes, ¿eh? ¿Qué creen que quiere decir soná? Acuérdense que el hebreo no trae vocales. Entonces ZZNN, NH, sonín, soná. Es la misma raíz, pues. Y soná quiere decir prostituta. Este entendimiento de sonín tiene implicaciones para entender esta parábola. Plantas cuyos granos contienen un principio tóxico. Ese es el comentario. Fíjense qué tremendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Era trigo? Sí, sí era trigo. ¿Qué es lo que pasó? Se prostituyó. ¿Con qué? Con otras creencias, con idolatría, con falsa doctrina, con rebeldía y no obedeció. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se modificó, fue modificado. Entonces ya no es trigo. Sí es trigo, viene del trigo, pero se convierte en algo que no es agradable delante del Eterno. Entonces dice aquí, dejen que crezcan junto hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recogen la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. También les dijo esta parábola: el reino de los cielos es como si fueran unos cabritos y unas ovejas, ¿verdad? Los cabritos van a ir al lado izquierdo y las ovejas al lado derecho. Entonces es bien tremendo porque está hablando siempre del pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel, es gente que conoce, está dentro de. Cuando se les habla acerca de los que les dieron los talentos, los 3 eran siervos, pero uno no obedeció. Cuando habla de las vírgenes, las 10 eran vírgenes, pero 5 no estaban preparadas. O sea, no está hablando de los que es obvio que no van a ser, que no están dentro del plan, no son salvos, son rebeldes, están completamente fuera. Está hablando de la purificación de su novia, para que se cumpla la escritura que él viene por una novia que es pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Entonces esto es bien tremendo. El juicio, ¿por dónde comienza? Por la casa. Entonces las características del que sí es pueblo tiene que ver con la obediencia a la palabra y obviamente el testimonio del Mesías. ¿No hay obediencia a la palabra? Pues no. Hoy me tocó hablar con una gran cristiana. Los que me conocen ya saben con quién. Y estuvimos hablando acerca de cómo es que la instrucción no ha pasado, porque Mateo 5 y 7 al 19 lo dice bien claramente. Y viene la preguntita otra vez. Pues sí, pero ¿por qué vino el Mesías? Pues para salvarnos del pecado. Sí, pero ¿qué es pecado? No quería decir, pero sí sabía. Hasta que lo dijo. Pues la transgresión de la ley. Ah, bueno, entonces, cuando yo transgredo la ley ahorita, ya que soy salvo en el Mesías y transgredo la ley, ¿vuelvo a pecar?
Pues ya no se tuvo para dónde hacer, ¿verdad? Pues la respuesta es sí, claro que sí. Porque la palabra de Dios dice que es eterna. Y que en realidad la palabra de Dios es espiritual. Y si yo no la quiero cumplir, es porque tengo la carne muy, pero muy alterada, ¿verdad? Tiene que menguar mi carne para humillarme y poder entender que hasta los mandamientos más pequeños se tienen que cumplir. Porque Dios va a honrar su propia palabra. Entonces vemos que es bien claro, pues. Es bien claro. Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Dice, así es. El que tiene poder sobre el fuego salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid, de la tierra, porque sus uvas son maduras. Y dices, bueno, pero es que la vid, dice la palabra de Dios que Él es la vid y que nosotros pues somos los pampanitos y tiene que haber frutos. No, aquí no se está refiriendo a eso. Porque vamos a ver lo que pasa con estas uvas. Ahí vamos a ponerle el ángel que tiene Poder sobre el fuego. poder sobre el fuego. Veamos lo que pasa con las uvas. Ahí están las uvas y son pisoteadas. Ese es un lagar. Y ahí entran descalzos, ¿no? Con juanetes y todo, y ahí entran. Bueno. Y Apocalipsis 14, 19 dice así: el ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar del furor, de la ira. Y fíjense qué tremendo. Ahí cuando dice furor, de sumos, dice ira, furor, cólera, rabia, pasión intensa, enojo. Todo eso son sinónimos de la palabra del hebreo furor. Veamos. Fíjense qué tremendo. Porque dice que el furor de su ira en ese lagar, dice así: el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando pisan las uvas? Sale el jugo, así es. Dice, salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esa cantidad de sangre a este nivel, más o menos está el freno del caballo aquí, más arribita, para que les gusta para aquí. ¿Acá? Ok. ¿Saben cuántos son 320 kilómetros? Más o menos de aquí a Ensenada. Entonces estamos viendo que es el castigo bien fuerte. Sigamos. Entonces hasta ahí, ¿preguntas? Fuerte y para muchos, ¿no? O sea, para muchos. Para una multitud, así es. Espero que sea algo así como que, como una especie de parábola, que sea con un doble significado, ¿verdad? Y lo que está hablando es de que va a haber una destrucción masiva, va a haber mucha gente, o sea, no literal, o sea, la sangre a ese nivel de aquí hasta Ensenada, ¿se imaginan? ¿Se derramaron ese entonces? Ajá. Sí. Desde hasta este entonces. Puede ser, sin embargo ahí está hablando de un juicio que se está dando para los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces es algo bien tremendo porque está hablando precisamente de que están reuniendo a la hierba mala y la están juntando y están trayendo todo lo que dio fruto malo para hacer un juicio, para hacer un juicio, así es. Entonces está hablando de un juicio bien tremendo, bien fuerte, ¿verdad? Y que es inminente, o sea, no va a dejar de suceder. Es necesario que sea así, ¿ok? Entonces, así es. De ahí, aquí, empiezan las copas de la ira. Vienen las copas de la ira. Ahí todavía no termina el asunto. Todavía no termina. Entonces, si habla de los ángeles con las 7 postreras plagas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las copas de la ira, ahí el pueblo de Dios ya está, ¿qué? Exento. Ya no es, ¿verdad? Ya no participa de la ira. Porque sí hay promesa, yo no me airaré contra ustedes para siempre. Ya viene esa misericordia, viene el juntar a su pueblo
ya se hizo la repartición, ahora sí la división de lo que es la cizaña con el trigo y ya fue puesto en el almacén. Pero todo lo que tiene que traer juicio, castigo, ¿verdad? Se le va a dar el castigo y el juicio. Entonces, en las copas de la ira ya no participa el pueblo del Señor. Ya no es objeto de la ira. Es objeto de la disciplina, de la tribulación. Porque la tribulación tiene que ver con estrechez. Tiene que ver con trato para ser purificados. Así como la fe, que es más valiosa que el oro, aún 7 veces probado. Y que en cada ocasión le sale algo de escoria. Dios viene por una novia santa, pura, sin mancha, sin arruga. ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros, ¿verdad? Como pueblo ya no se participa el pueblo. Ahí sí ya estamos juntamente con Él. Y no habla de que nos vamos en la nube con Él. Habla de un reinado aquí en la tierra. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Se enlazan los eventos? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, porque no es como que se terminaron esos y luego empiezan esos, ¿no? Como que están en un tiempo van pegados, ¿no? Como que ellos suceden varias cosas, ¿no? Desde las trompetas y todo el rollo. Hay quien piensa que sí, nosotros pensamos que no. Que no. Nosotros pensamos que es el tiempo... Se acaba uno y empieza otro. Vamos a ver si lo puedo explicar. Yo lo entiendo de esta manera. Aquí está el sello 1 y este es el sello 7. Cuando dice que empieza el sello 7, ¿sí? Aquí empiezan, ¿verdad? Las 7 trompetas. Aquí está la trompeta 1, obviamente para abajo. Y aquí está la trompeta 7. ¿Sí? Entonces, cuando empieza la 7ª trompeta, ¿sí? Lo voy a hacer grande para que se entienda, ¿no? ¿Sí? Empieza otra vez, ¿sí? Las copas, la 1 hasta la 7. A continuar. No se mueren, son transformados. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 dice, van a resucitar, ¿verdad? Los que tengan que resucitar y los que estemos vivos, dice él. Sí, vamos a ser transformados, ¿sí? ¿Ok? Entonces veamos. Viene al cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Hasta aquí es la primera vez que habla acerca de que los elegidos ya no están en el castigo. Entonces ahí sí tenemos que entenderlo de esa manera, para que vean cómo es que tiene un orden, ¿verdad? Y que Dios no habla de un rapto pre-tribulación, un rapto donde no se sufre ni nada. No hay eso en la palabra de Dios. Y dice, los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre qué? La bestia y su imagen, que es lo que habíamos visto aquí. No participaron en ser de estos. Alcanzaron la victoria. Algunos murieron, o tal vez muchos. Algunos fueron decapitados. Pero los que quedaron vivos, ¿verdad? No fueron sellados, ¿verdad? ¿Perdón? Algunos apostataron. Así, muchos, dice la palabra de Dios. En Mateo 24 dice que muchos apostataron. Que dice apostatarán. Entonces, así por eso, así lo dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y viene el 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, otra vez, el cántico de Moisés. ¿A quién representa Moisés? ¿Cuál es el símbolo de Moisés, lo que lo representa más? La Torá, así es. Pero también, y el cántico del Cordero. Ay, otra vez, o sea, con lo mismo. Pues sí, y nos lo está reafirmando una y otra vez. No debe haber la menor duda. Está repetido impresionantemente, son demasiadas veces. Moisés y el Mesías. Sí, este es el plan de redención. Cuando estábamos viendo la parashá acerca de los días de purificación, decía que te tenías que purificar en el tercer día, pero en el 7º también.
Y eso llama mucho la atención, porque para el séptimo día se es referencia a la segunda venida del Mesías, pero el tercer día, ¿sí?, que representa los primeros 3000 años, es cuando se le da la Torá a Moisés. Entonces viene el plan de redención de Dios a través de su palabra y completada hasta la segunda venida del Mesías. La redención no se ha completado aquí con la primera venida. Es el comienzo de hacer renovar todas las cosas, que todas las cosas sean, ahora sí que volver, ¿verdad?, a esa restauración de todas las cosas como fueron originales, sin pecado. Entonces la redención de la humanidad, ¿cuántos días proféticos lleva? ¿Cuándo cae el pecado en la humanidad? En el día 1. ¿Y cuándo va a entrar en reposo del pecado la humanidad? En el séptimo. Entonces es el completo, ¿verdad? Ahora sí que plan de redención de Dios llevándose a través de cada uno de los milenios hasta llegar a su culminación. Estamos en el sexto. Yo creo que ya estamos entrando al séptimo en los primeros minutos o segundos por ahí. Pero todavía falta todo eso. Así es, todavía falta, ¿verdad? Entonces, así que los conteos, no, es que ya estamos en el sexto. Pues espérame, vamos viendo los conteos y pueden tener error, pues. Hay muchas cosas que no están registradas. Entonces, nadie puede aseverar que el conteo que él hizo, ese es el correcto. Nadie, absolutamente nadie. La línea del tiempo es más o Sí, menos, ¿no? así es. Entonces sigamos, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Fíjense qué tremendo, Rey de los santos. ¿Quiénes son los santos? No. ¿Cuáles son las características de los santos? Testimonio del Mesías Y la obediencia a la Torah, la instrucción. Porque muchos pueden decir, porque con esa amada persona cristiana en la que yo hablé, me dice, no, pues es que todos somos Israel, todas las iglesias. No, porque aunque sea iglesia y se diga, si no se están mandando haciendo los mandamientos, observándolos, y se sigue infringiendo la ley la ley del Padre, entonces no eres pueblo. No, pero que no, pues vamos viéndolo, ¿no? Y así es. Sí, yo sé. se le ponían los ojos verdes y echabas como por la boca. No, fue muy cordial todo. Bendito sea el Eterno. Sí, cada vez son mejores las pláticas. Entonces, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a ver, ¿por qué fue el cántico de Moisés? Por el mar de Pues claro. Y dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo a Yahweh. Nueva versión, no sé por qué está esa versión, pero en fin, ahí está. En realidad es Yahweh cada vez que dice Señor. En el original así es lo que dice. ¿Sí? No dice Jehová, dice Yod-Hei Bab-Hei. Cantaré yo a Yod-Hei Bab-Hei, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado al mar el caballo y al jinete. Dios es mi fortaleza, mi cántico. Yeshua es mi Dios. ¿Saben por qué está puesto así Yeshua? Porque dice mi salvación. Salvación es mi Dios. Sí, ahí está de hebreo, así es. Y lo alabaré. Dios Padre, lo enalteceré. Dios es varón de guerra. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste. Ahí está la palabra redención, la salvación, la redención. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Dios hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. ¿Por qué están refiriendo este cántico en Apocalipsis? ¿Qué referencia o qué similitud hay entre las plagas de Egipto y los últimos tiempos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de el micro y el macro? Eso se tiene que entender. Acuérdense, los químicos
ven con el microscopio. Pero nosotros vamos a pasear a la macroplaza. ¿Sí me entienden? Sí. Ok. Israel era un pueblito de 2 millones. De unos cuantos. De ahí salió, hizo grandes maravillas. Para mostrar lo que va a suceder después a nivel gigante. ¿Murió todo Egipto en el mar? No. Pero murió todo su ejército. Muchos murieron. ¿Murieron todos en las plagas? Lo desarmó. No. Quedaron vivos algunos egipcios. Y bien tremendo, porque después se levantaron en guerra contra Israel. Otra vez. Sí, cientos de años después. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Señor venga y haga todo ese, venga a traer esa justicia? ¿Van a morir todos? No. Van a quedar. Y dice en Zacarías que todos van a venir a adorar en su presencia en las fiestas de Sucot. Y si no vienen, no va a haber lluvia Cuando sea el milenio. en todas las naciones durante el milenio. Durante el milenio el gobierno. Sí. Y se van a volver a organizar. ¿Para qué creen? Para hacer la guerra. Otra vez para hacer la guerra. Qué impresionante la necedad, ¿no? Pues será. Impresionante, pero eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasó en Egipto. Y viene una alabanza por el Cordero y por Moisés, porque la redención se está completando. Sí, se está completando de nuevo. Es necesario que yo entienda las sombras, lo micro, para poder yo comprender lo que es la sustancia, lo macro. ¿Sí se entiende? No, que no es necesario porque en el Nuevo Testamento dice todo. Si yo no entiendo el principio del libro, voy a malinterpretar el final del libro. Yo necesito conocer el principio del libro, la Torá, para poder entender las profecías que vienen para enfrente. El que no entiende esto va a ciegas completamente. No sabe nada. No sabe quién es el olivo, ¿sí? No sabe quién es Israel, no sabe quién es la novia, porque todo el que dice Jesús entra a mi corazón y yo me arrepiento de mis pecados, esa es la novia. Hombre, no es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. Dentro del mismo pueblo hay diferentes niveles. Por eso estaba el monte de Sión, el monte Moría, o sea, el monte Eición. Luego estaba Jerusalén, y de hecho hay otros montes. Luego estaba Judea, luego estaba todo Israel. En el templo está el lugar santísimo, donde está la presencia misma del Señor. Luego está el donde nada más entra el sumo sacerdote. Luego está el lugar santo. Luego están los patios, los atrios. Y luego están afuera del templo también. Así es todo. No hay que todos somos, todos estamos en el lugar santísimo. No, no es cierto eso. No es verdad. Tenemos que entender, así es. Tenemos que entender para quién corresponde cada cosa. Por eso Dios, cuando leemos la Torá, es tan minucioso en cada detalle. Y tú mismo de los levitas, no toques esto porque le corresponde a tu hermano. Y dentro de los levitas están los sacerdotes. Ni tú, ni Core, ni el otro va a poder entrar a hacer el trabajo de los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes, olvídate de que todos los sacerdotes entren al lugar santo. Es exclusivo para el sumo sacerdote. Entonces, ¿hay distinciones? Claro, hay niveles, desde luego. No queda aquí todos coludos, todos rabones. No, aquí no existe eso. No existe eso. Sí hay un orden y sí hay, ¿verdad? Diferencias entre uno y el otro. La amada del Señor no son todos. Hay unos que son amigos. Hay unos que van a tener que asistir a la boda de lejecitos. Y hay unos que no van a estar en la boda. Van a estar en las tinieblas y en el crujir de dientes. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos otra vez Mateo 5:19, ahí lo dice muy claro. Por tanto, el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseñe a los demás, a los hombres, pequeño será en el reino de los cielos. ¿Sí me explico? No, pero es que jala mucha gente. No, eso no tiene nada que ver. ¿Qué enseñaste? ¿Qué honor le diste al Padre, al Eterno, enseñando su Torá? Porque es su palabra.
Es su palabra, aunque sea chiquitito. No, Marcos, pero es que eso no tiene importancia, porque ya estamos en la gracia. Ay, caray. O sea, yo hago la lección, ¿me entiendes? Aquí se hizo la lección. Esto sí se enseña, aquello no es importante. Y aquí dice, del más pequeño. Entonces, hay niveles. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar a entender a qué nivel de santidad vas a querer participar. ¿En qué nivel de santidad estás? No, pero es que ya somos salvos. Yo no estoy hablando de salvación, ¿sí? O quién sabe, ahí Dios es el que va a decidir, ¿verdad? Yo no puedo meterme en ese asunto, pero yo sí entiendo lo que la palabra de Dios dice aquí. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que sin santidad nadie verá al Señor. Marcos, entonces en resumen el plan de redención es la fe en el Mesías y la obediencia a la Torah, a los mandamientos. No es Juan 3:16 como se han dicho. Sí. Juan 3:16, hay que leer todo el capítulo. Sí, o sea, esas son las dos cosas. La fe en el Mesías y la obediencia a la Torah. La salvación, así como se escucha, nosotros que estamos en las naciones, ¿sí? Yo no voy a hablar del pueblo judío, allá Dios va a tratar con ellos. Los que estamos en las naciones, para eso vino el Mesías, para que yo pueda ser salvo y pueda ser injertado en Israel. Ya estando en Israel, hoy, pues si yo soy olivo silvestre, ¿verdad? Y estoy siendo injertado en el olivo que es el verdadero, el que es el natural, el bueno, tengo que actuar y dar fruto como el olivo verdadero, porque su savia está corriendo por mí, porque yo soy injertado en él, no al revés. Entonces el olivo verdadero, que es Israel, que corre por sus venas, para que se entienda, ¿sí? Así es. Entonces yo estoy siendo injertado por pura misericordia para obediencia, no para rebeldía, no para una falsa libertad. La libertad se me está dando para obedecer. Quiero guardar los mandamientos y que la savia corra por medio de mí, sin creer en el Mesías, siendo yo que estoy en las naciones. No se puede. El boleto de entrada es este. Nuestra confianza en Él. Testimonio de Yeshua. No tengo confianza en Él, en su sacrificio, en todo lo que hizo. No juego. Estoy fuera del estadio, pues no juego, no entro. Sigo siendo pagano, sigo siendo de las naciones, ¿verdad? Necesito entrar al juego y poner mi confianza en Él. Y mi confianza en Él se pone antecedida, ¿verdad? O vamos a decir que es el paquete así completito. Pongo mi confianza en Él y Él me acepta porque estoy en arrepentimiento de todos los pecados que cometí. ¿Qué es arrepentimiento? Otra vez, ¿verdad? Eso es decir, claro, ¿verdad? Teshuvá. ¿Qué quiere decir? ¿Volver a quién? Al Padre. ¿Y el Padre qué exigencias da? Torah. Él es la Torah. Este es su corazón, esta es su instrucción para el que es su pueblo. Entonces yo quiero volver a Teshuvá. ¿Cómo vuelvo a Teshuvá? Pues por medio de mi confianza en el que está clavado en el madero por su sangre. Entonces yo que estoy en las naciones, esto es el orden, ¿verdad? Vamos a decir que este es el 1 y este es el 2. Muchos quieren quedarse al 1 y cortar esto. Pues quiere decir que no hicieron Teshuvá. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, Teshuvá va ligado a pecado. ¿Y qué es pecado? La transgresión de la ley. Pero como el pecado no se entiende qué es, y está, ahora sí que está definido según mi moral, según mi cultura. Porque para muchos cristianos, es en serio, el que alguien se come una cucaracha o un perro es diabólico. Ay, ¿cómo se la pueden comer? Es del diablo eso. Pero si pueden comerse un camarón y un puerco. ¿Sí me explico? Que para otros eso es completamente terrible. Entonces no es cuestión cultural, no es cuestión de preferencias, es cuestión de lo que dice la eterna palabra de Dios, que no cambia. Entonces ahí está el asunto. No puedo escoger qué es pecado, yo no soy el juez. La palabra dice que es pecado.
Y sí hay pecados más importantes que otros. El fundamento para la obediencia, para la techubá, tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero a razón de eso, yo voy purificando, me voy santificando para irme apartando más y hacer ese amor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente aún y fuerzas hacia Dios y hacia mi prójimo. Tengo que ir avanzando. Y esto es bien importante entenderlo, porque muchas veces, no, es que sigo pecando. No, espérame. ¿Cuál pecado? A ver, alguien que está así, que estuvo metido en un pecado de esos de que difíciles de salir. ¿Cuál les gusta? A ver. La ira. La ira es bien tremendo. La murmuración. Yo pasé por el umbral y el Señor me perdonó del pecado de murmuración, porque el 9º mandamiento dice: no darás falso testimonio. Entonces la murmuración y el falso testimonio, la mentira, se hace pecado porque el Padre dice que es pecado. No es lo que yo invento, es lo que Él dice. Entonces yo me voy a ir santificando mi boca, mi lengua en la murmuración, pero ya no soy bueno, pongan el adjetivo que quieran, ¿verdad? Un sucio, chismoso y mal hablado. No, ya me arrepentí. Y de repente, ¿verdad? En mi caminar, ahí voy. Y de repente ahí como a los días se me salió una mala palabra. Hijo del Señor, perdóname. Ya tienes en tu corazón. Y luego de repente empezaste a hablar de tu hermana. Uy, quiero ver ella lo que hace, quién sabe qué. Señor, perdóname, yo no quiero ser así. Pero antes, ¿qué decías? Toda tu vida era chismear. Toda tu vida es dar falso testimonio. Entonces, ¿qué vas haciendo? Desde el momento que entraste en el umbral, ¿ya dejaste de volver a chismear toda tu vida? No es cierto. Ni el adúltero dejó de adulterar. Ni el codicioso dejó de codiciar. Empezó en un proceso. Hay unos que lo aceleran y van rápido, pero otros más lentos. Y es bien tremendo, porque ahí en esa desesperación de que nuestra carne sucia, cochina, tendida al pecado, ¿sí?, nos humilla delante de Dios. Y en lo que está tratando con el chisme, el adulterio y la codicia, está clavando el orgullo y la soberbia. ¿Sí me explico? Y otra vez la soberbia y mi orgullo, que ese no está especificado así en los 10 mandamientos, pero es claro que cada uno de los pecados se hace por orgullo y soberbia, están siendo tratados. Para que en lo que yo dejo mi chismosa lengua y mi mente adúltera y mi corazón codicioso sea tratado en santificación, también mi orgullo y mi soberbia. Para en lo que yo voy avanzando en esa santificación, voy avanzando en humildad y en mansedumbre. ¿Sí me explico? La obra del Espíritu. ¿Con qué plataforma? ¿Cuál es la pista de aterrizaje? La Torah. Cada pecado tiene que ver con eso. Cada uno. ¿Sí? Entonces, y eso yo lo estábamos comentando hace poquito, porque es bien tremendo. Ya cuando yo veo al Beto, mira, el Beto tiene lengua de demonio, víbora. Entonces, ya no le digo, mira, el Beto es lengua de víbora. No, me acuerdo de todo el proceso que pasé yo. Y ya no lo juzgo de esa manera. Ahora lo tengo que amar y apoyar. Porque yo voy 2 pasitos adelante, ya soy mejor que él. No, porque él tal vez va en otra área mucho más adelantado que yo. Entonces empezamos a tener misericordia los unos de los otros. Ya no juzgamos tan duro. Que juzgue Dios mejor. Porque ya me dolió, ya me quemé. Ya me dolió, ya se me encajó ese aguijón tan duro. Ya lloré. Esas ofensas a Dios. ¿Sí? Entonces ahí vamos en techubá. Qué bonito sería que la techubá fuera 100%, ¿no? Yo ya volví, Señor, y lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Sí, en lo espiritual, en fe, para allá vamos. Ese es el propósito, ese es el plan. Allá voy, ese es mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, voy corriendo en esta carrera de fe, puesto mis ojos en el Mesías. Que quien me fue, él me dio el acceso porque entré en techubá. Entonces yo sigo caminando hacia la perfección. ¿Sí se entiende? Entonces ahí vamos. ¿Sí?
y tenemos que seguir. Y te caes, te levantas. Te raspaste, hay que curar y seguir. No te quedas ahí. Viene tanta humillación que ya es difícil pecar. No es tan sencillo, no es cierto que es sencillo. Ya que llevas algo avanzado, que hay quien cae, sí, hasta David cayó. Y eso es de conforme al corazón de Dios. Sí, pero dentro del plan de Dios es de que en esas caídas nosotros entendamos, comprendamos de qué se trata y que su misericordia es gigante. ¿Sí? Entonces, ahí le vamos a dejar, yo creo. A ver el siguiente. En el 4 dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y glorificará tu nombre? ¿Quién no? Pues todo el mundo, ¿verdad? Estamos siendo objetos de la misericordia de Él. Pues solo tú eres santo. ¿Quién es santo solamente? Solo el Eterno. ¿Pero qué no somos también los santos nosotros? Estamos en proceso de santificación. ¿Sí? Santos por como nos ¿Saben ven quién? con sus ojos. ¿Quién va a entrar al lugar santísimo? De corazón puro. Está bien claro. Está bien claro. ¿Y quién es el pueblo de Dios? El que tiene en su mente su Torah y en su corazón. Ese es mi pueblo y yo soy su Dios. Jeremías 31 y 32, ahí está. Hasta el 35 creo. Entonces es bien clara la palabra. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y hay que ver Jeremías 7 y el Salmo 86, 9. Pero ahí le vamos a parar. Ahora, la amada cristiana, ¿sí? ¿En qué nivel de santidad está? No estoy juzgándola, estoy tratando de comprender. No se trata de tabular, no. Porque sí cumple con algunas cosas que la Torah dice. Y ama a Dios. Y dice la palabra de Dios que unos en su ignorancia da el mejor testimonio que los que sí saben. Ahí lo dice en la Biblia. Entonces sí cumple algunas cosas, pero las más pequeñas no. Entonces si esto es Israel, vamos a decir que allá está el Señor de aquel lado, ¿verdad? En completa santidad. Probablemente ella pasó por el umbral, reconoce al Mesías, no mata, no adultera, casi no codicia, casi no habla chismes, sí honró a sus padres, no va a blasfemar el nombre de Dios, pero no va a guardar el Shabbat. Todavía no se muere, está en proceso, ¿me explico? Entonces, ¿en qué nivel está? ¿Está dentro? Pues pasó por el umbral. ¿Qué va a hacer Dios con los que se quedan en el umbral? Yo no sé. Yo no sé. Pero si le tocan estos tiempos difíciles, la señal para esos tiempos, nosotros ya lo estudiamos. Tiene que ver con guardar Torah, guardar el Shabbat, y aún habla del castigo que hay para los que comen cerdo y ratón. Isaías 57, si no me equivoco, o 58. 58, ¿ah? ¿Por qué habla del cerdo y el ratón y qué tienen que ver? Pues para que vean que sí cuenta, porque te contamina. Y está muy sencillo. Ay, pero es que el puerquito le dan puro maíz y hasta come mejor que uno. Pues sí, pero la Biblia dice que no. Así de sencillo. La instrucción dice que no y por algo es. Entonces nos queremos pasar de listos, ¿verdad? Es que los camarones son cultivados y se les da pura comidita buena. Hoy hasta salen así limpiecitos. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Sí? Entonces vamos avanzando y hay que ir entendiendo la naturaleza de la Torah con la misericordia que hemos recibido a través de Yeshua HaMashiach. Entonces es necesario que vayamos ahí poco a poco y con mucha paciencia. Porque la Torah se enseña desde que el embrión se empieza a formar. Desde ahí se debe empezar a enseñar Torah. Y nosotros ya muy grandes, muy adelantados, apenas empezamos. Tenemos que ser pacientes aún hasta con nosotros mismos. Y entender que esto es... 66:17 es. Ajá. Entonces, ¿tenemos algo de qué jactarnos? El que hace el Shabbat bien, ¿tiene algo de qué jactarse? No, pues, somos párvulos todavía, estamos ahí empezando, gateando en las cosas santas. Entonces,
Así es. Entonces hay que estar muy tranquilitos, ¿sí? En ese sentido. Y tenerle mucha paciencia a los que están en el umbral. Porque por su misericordia hemos salido. Y esto es bien importante. Yo tengo que tener paciencia a los que están en el umbral. Aunque tengan mucho conocimiento del umbral. No, eso no importa. Están ahí, tienen que avanzar. Dios lo va a hacer. No nos atrevamos a criticar por el cual el Señor, el Mesías, derramó también su sangre. No nos atrevamos a criticar. Mejor estemos orando y teniendo misericordia, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra es clara y necesitamos afirmarnos en el umbral, en el sacrificio de nuestro Mesías, porque con su sangre nos compró. Y nos está dando esta libertad para despojarnos de todo peso y de todo pecado y caminar, Señor, tras de ti, obedeciendo la instrucción del Padre, honrándole, glorificándole, así como nos lo diste de ejemplo. Gracias por permitirnos entrar. Y gracias, Dios, porque podemos honrarte y glorificarte. Ayúdanos a que sea perfeccionado y que crezcamos en humildad y en mansedumbre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti nos encomendamos en esta noche. Y bendice a todos los que no vinieron. En el nombre de Yeshua. Amén.